Lección número 23 de Mariología y la última lección sobre esta asignatura. En el mes de María y en el mes también del Espíritu Santo en este año, invoquémoslo. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Bueno, estábamos comentando en nuestra clase anterior sobre un excursus del capítulo 12 titulado, pues es correcto, será correcto, es la pregunta, es correcto el uso del término corredentora. Y habíamos dicho que a partir del siglo X ya se utilizaba el término, pero con las debidas explicaciones, ¿verdad? Una redención de María. En primer lugar decían redentora, pero después se pasó al término de corredentrix. ¿Se acuerdan que les decía yo? Y eso significa que a partir del siglo X se encuentran escritos, pero ya desde antes, por supuesto, tenemos que pensar que ya se utilizaba el término con las debidas explicaciones, las que nosotros hemos dado, las que nosotros hemos recibido en este curso, unas explicaciones amplias que no ponen en ningún momento en tela de duda la redención única y exclusiva de Cristo, y que también le da su lugar a la Santísima Virgen María, pues en el papel de colaboradora singular y única en la obra de la redención de los hombres. Y también reflexionábamos que a partir del siglo XX, en el año 1900 y piquito, en los primeros años iniciando el siglo XX, se empezó más bien empezó a suscitar en la mente de los teólogos aceptación y rechazo, decíamos, ¿verdad? Esto significa que a partir de este nuevo siglo se olvida de toda la tradición del uso de la palabra, de la frase. La palabra más bien es corredentora en María, y pues ha suscitado eso, diferencia, escrúpulos, yo creo que son infundados. De todas maneras, en cualquier caso, es claro que el término corredentora nunca ha encontrado total aceptación entre los teólogos, y nunca a mí me gustaría aplicarlo a partir del siglo XX, porque anterior al siglo XX nadie había refutado, nadie había dicho nada, porque todo el mundo comprendía que la corredención de María era subordinada definitivamente a la redención de Cristo. Eso no tenemos ninguna duda. Entonces, la aceptación de los teólogos se ha incrementado, más bien el rechazo de los teólogos se ha incrementado a partir del siglo XX. Entonces, es claro también que aunque la cuestión se refiera directamente al término, estamos hablando de un término corredentora,
En el fondo se encuentra una cuestión de concepto. Yo creo que no han entendido el concepto, cómo lo explica la tradición misma, porque la teología pues no lo ha dicho, en el sentido que no hay ni un dogma que defina si es o no es. Pero sin embargo la tradición sí lo sostiene. Incluso la misma liturgia lo contiene. Algunos santos en el pasado expresaban ese término sin ningún problema, sin ninguna dificultad, porque esto tiene su propia explicación. Muy bien. Eh, es cuestión de conceptos, cuestión de términos, como la de concebirse. Por ejemplo, no conciben la cooperación de la Santísima Virgen María en la redención operada por Cristo, ¿verdad? ¿Cómo colaboró, cómo cooperó María? Entonces, la corredención es entendida muchas veces por sus defensores como participación activa de Santa María Virgen, no solo en la aplicación de los frutos de la redención, ni simplemente como intercesión, sino como una cooperación activa en la redención objetiva, porque ella no fue definitivamente en ningún momento un instrumento pasivo, dice el Concilio Vaticano II. Ella fue una colaboradora, una cooperadora con Cristo de una manera activa. No solamente por su intercesión o por la distribución o aplicación de los frutos de la redención, sino porque ella cooperó de una manera activa en la redención objetiva, y que por lo tanto no viene descrita solo como una forma de corredimir superior a la de los santos, sino como una cooperación de otro orden, o sea, a la altura de la redención de Cristo, pero en el sentido de subordinada, nunca comparada a la colaboración en la salvación que pueda influir, que pueda tener el resto de los santos, ¿verdad? Que ellos colaboran, oran, interceden por nosotros, pero ellos no aplican la redención, ellos no hacen ninguna cosa, solamente interceden. María sí tiene la gracia dada por Dios de que ella pueda aplicar a quien ella quiera los frutos de la redención de su Hijo Jesucristo. Los motivos, a partir de este siglo XX, los motivos que se aducen para la eliminación del término se pueden resumir en los siguientes tres motivos, y cada uno de los motivos tiene una respuesta. El primer motivo para rechazar o eliminar el término de corredentora a partir del siglo XX, el primero es que es un título reciente y por lo tanto es ajeno a la tradición de la Iglesia. Totalmente equivocado este argumento, porque ya vimos anteriormente que ya en el siglo X ya existía la presencia del término redentrix y corredentrix, incluso estaba incluido en las letanías del Rosario de la Santísima Virgen María. Entonces eso significa que no es cierta esta aducción que hacen algunos teólogos modernos para rechazar el término. Es un título, dicen ellos, reciente y ajeno a la tradición. No es ajeno a la tradición. Hay una respuesta así. Lauretin es un teólogo. Este Lauretin ha mostrado que no se trata de un título reciente, sino que se encuentra ya en el siglo XV, dice el texto, pero yo lo refiero porque anteriormente este mismo texto nos habla del siglo X. En todo caso, el siglo XV ya es tradición, ya se puede tomar como tradición porque ya son más de 500 años. Entonces dice Laurentin, este teólogo, que este término no es reciente, se encuentra en el siglo XX y que se deriva de uno
muchos más antiguos, que es el de redentora, ¿verdad? Es lo que decíamos anteriormente, el antiguo término era redentora. Nosotros la hemos, los teólogos modernos la han redefinido para no confundir, pues que lo que dice San Pablo, que el Redentor es uno. La corredención sí puede ser participada. Y de hecho nosotros colaboramos en la salvación del mundo con nuestro sufrimiento, con nuestra oración como miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Muy bien, es un término, corredención, dice Laurentín, que procede de otro término mucho más antiguo que se le decía a la Virgen Santísima Redentora. Entonces, la permuta de ambos títulos se realiza a mediados del siglo XVII, cuando se comenzó a tratar más frecuente de la cooperación inmediata de la Santísima Virgen María en la obra de la salvación del mundo. Ella participó de una manera más activa y más inmediata. Ahora bien, después de la controversia suscitada por el Monita Salutaria de Adam Wycliffe, un protestante, va tomando cuerpo esta utilización a partir del siglo XVII, esta utilización de este nombre, corredentora, de tal manera que prevalece este tema de la corredentora, prevalece al otro término más antiguo que decía que era redentora. Ahora bien, en el siglo XIX recae el uso del término redentora y se generaliza el término de corredentora. Redentora decae, sino que ahora se generaliza el término por todos los teólogos de corredentora a partir del siglo XIX, y en el siglo XX se utiliza incluso en algunos documentos emanados de la Santa Sede. Y por ejemplo, el Papa Pío XI utiliza este título en 2 discursos y en un mensaje radiofónico. Está la historia, ahí están los mensajes radiofónicos del Papa Pío XI, y que lo podemos ver. No es cuestión de que sea un invento, pues, de los mariólogos que querramos, yo me incluyo ahí, que querramos defender, pues, este término aplicable, pues, a la Santísima Virgen María. El segundo motivo que tienen los teólogos del siglo XX para eliminar el término de corredentora es que este apelativo puede incurrir al error, dicen ellos, porque la partícula co de corredentora, ¿verdad?, no indica subordinación, sino coordinación, y por eso univocidad e igualdad. La co, estamos claros que significa igualdad, ¿verdad? Colaboración, corredención es redimir con, estar a la par del otro, ¿verdad? Significa igualdad, según el análisis de los teólogos para eliminar el término. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que es fácil constatar que en nuestro caso no se trata de un redentor y de una redentora. No se trata de eso. Nosotros estamos claros que se trata de un solo redentor y una corredentora, una colaboradora. Entonces se vuelve así a la razón misma que dio origen al término de corredentora. No se ve, pues, entonces cómo puede rechazarse este término. No hay razón ni semántica ni de concepto. Semántica me refiero a este término último que estamos mencionando, que suena como que dice, suena igualito al Redentor. No, es cuestión de semántica, ni de concepto. Es una cuestión de conocer en realidad la dificultad que encuentran o los motivos que quieren aducir para eliminar el término de corredentora. A lo mejor sin mala voluntad, si ustedes quieren, ¿verdad? Puede ser por un perfeccionismo o
o un falso perfeccionismo también, porque a veces la elucubración de las cabecitas a veces no viene del Espíritu Santo, a veces viene de la temática de algunos teólogos que se creen que ellos son los sabios, ¿verdad? Entonces, sin criticar, por supuesto, a los teólogos santos, que los santos han mantenido esta postura que queremos nosotros comprenderla, ¿verdad? Y aceptarla, pues esto ya está en el criterio de cada uno de nosotros porque no es obligatorio. Una vez que sea definido como dogma, sí va a ser obligatorio, pero antes no. Ahorita podemos discurrir, platicar, sacar conclusiones y cada uno que tome su propia decisión. Ahora, un tercer motivo que aducen para eliminar el término de corredentora es que el tercero es que este término dificulta el diálogo ecuménico. También es una cosa falsa. ¿Por qué dicen? Porque se puede herir la sensibilidad de los hermanos separados. ¿Qué me importa que se hiera la sensibilidad de esos torpes? Porque se opone, dicen también, se opone frontalmente al principio de un solo mediador. Es que ellos, los protestantes, eso es lo que pelean. Entonces, nosotros no podemos tener el mismo pensamiento protestante. No dificulta el ecumenismo, es falso. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta no solo hace referencia al nombre o título de esta verdad mariana, sino a la misma verdad. No se trata de un problema meramente de términos terminológicos, sino se trata de una negación a a la raíz de la cooperación en la obra de la salvación en la que ella tuvo su participación súper activísima. Entonces, en ese sentido, nosotros incluso caemos en la falta de caridad cuando no le transmitimos la verdad completa a los protestantes para no herir su sensibilidad. A mí qué me importa que se hiera su sensibilidad. La verdad nos hará libre y los hará libre a ellos también una vez que quieran aceptar la verdad. Muy bien, aunque en los documentos más recientes del magisterio, y entre ellos el Concilio Vaticano II, no se ha utilizado esta palabra, este término de corredentora. No obstante, en este magisterio reciente de la Iglesia se exalta el servicio de la Santísima Virgen María de la Redención, en cuanto que ella intervino activamente. Esta palabra activamente no debemos de olvidarla. Ella intervino activamente en la salvación del género humano, porque ella dijo, sí, acepto y me voy con vos. Voy con vos, acepto. Eso es lo que le dijo ella a su Hijo Jesucristo. Entonces, por lo tanto, se puede concluir que se ha prescindido de esta terminología por motivos pastorales y ecuménicos, pues podría engendrar equívocos interpretativos, sea la del pueblo de Dios no familiarizado con estas sutilezas teológicas que nosotros ya las tenemos sensibilidad teológica, sabemos entender y sabemos interpretar y sabemos conocer cuál es la terminología teológica, entonces la podemos entender. Sí, estoy claro que el pueblo que no está familiarizado con la terminología teológica o por el problema ecuménico, pues estamos claros, yo lo acepto, ya sea entre los hermanos separados, particularmente que son hostiles a esta terminología de la teología católica, ¿verdad? Yo creo que eso no debe en nosotros cambiar nuestro propio criterio, ¿verdad? Porque, como les repito, no cometemos pecado en la medida que nosotros cojamos un bando u otro bando, porque como no hay una definición teológica, dice el Papa Benedicto que no se comete pecado, no hay ningún problema en eso. Por lo tanto, debe considerarse que es correcto, según este texto, me encanta, por eso yo decidí escoger esta bibliografía para este curso de Mariológico, porque es muy abierto
a la verdad, ¿verdad? Más inclinado a la verdad que a las cuestiones de discusiones y diferencias teológicas o pastorales. Por lo tanto, debe considerarse que es correcto el uso del título de corredentora siempre que se utilice en su sentido adecuado, es lo que hemos dicho siempre. María, por designio divino, coopera con su profunda fe, con su obediencia constante y sin duda, ella nunca desobedeció, y también con su eximio amor, su profundo amor en la redención de la humanidad, pero no en el mismo plano del Redentor. En ese sentido tenemos que aceptar el término corredentora, que es subordinado, ya lo habíamos dicho, de la única redención que nosotros hemos recibido de Jesucristo, Hijo de Dios. Muy bien, pasemos ya al capítulo 13, a la conclusión de la asignatura, tratando un tema hermoso que no le hemos tratado. María, mujer eucarística, y he referido dos textos principales del Papa San Juan Pablo II en su carta apostólica Deis Domini y en su encíclica Ecclesia de Eucaristía. El documento Ecclesia de Eucaristía ya ustedes lo tienen cuando estudiamos la Eucaristía, y esta carta apostólica del Papa San Juan Pablo II del 31 de mayo de 1998 titulada Deis Domini. Esta la publicó el Papa. Fíjense que la tengo clarísima porque me marcó. Fue en el momento que el obispo Jorge Solórzano era el administrador, no, más bien el secretario o el vicario, más bien, era el vicario general de la arquidiócesis de Managua. Él la publicó, incluso la dio a imprimir y yo compré una. Dies Domini, habla del día del Señor, habla del domingo. Entonces, en el numeral 86 hace una referencia el Papa San Juan Pablo II sobre María, mujer eucarística. Escuchemos lo que dice el Papa. Encomiendo la viva acogida de esta carta apostólica Dies Domini por parte de la comunidad cristiana, y la encomiendo, dice, a la intercesión de la Santísima Virgen María. Ella, sin quitar nada al papel central de Cristo y de su Espíritu, ella está presente en cada domingo de la iglesia. Lo requiere el mismo misterio de Cristo. En efecto, ¿cómo podría ella, que es la Mater Domini, ella que es la Mater Ecclesia, no estar presente por un título especial el día en que es a la vez el Dies Domini y el Dies Ecclesia, el día de la iglesia, el día del Señor, el domingo? Ella es la madre del Señor, Mater Domini, la madre del Señor, y es la madre de la iglesia, Mater Ecclesia. Entonces dice el Papa que ella no puede faltar a la Eucaristía los domingos, junto a Cristo y junto a nosotros. Hacia la Virgen Santísima miran los fieles que escuchan la palabra proclamada en la asamblea dominical, aprendiendo de ella a conservarla y a meditarla en nuestro propio corazón, dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Con María, los fieles aprenden a estar a los pies de la cruz para ofrecer al Padre el sacrificio de Cristo y unir al mismo sacrificio el ofrecimiento de la propia vida. El momento de la Eucaristía, cuando se ofrece el pan y el vino, que nosotros nos ofrecemos junto a Cristo como ofrenda agradable al Padre, ¿verdad? Con María, este momento viven el gozo de la resurrección también los fieles, haciendo propias las palabras del Magnificat, que cantan el don inagotable de la divina misericordia
en la inexorable sucesión del tiempo, de los domingos, ¿verdad? Dice San Lucas, su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Lucas 1:50. Entonces, de domingo en domingo, el pueblo peregrino en este mundo sigue las huellas de María y su intercesión materna hace particularmente intensa y eficaz la oración de la Iglesia que eleva a la Santísima Trinidad en el domingo. Miren qué lindo lo que dice el Papa. Muy bien, ahora la encíclica Ecclesia de Eucaristía, también del 17 de abril del 2003, un par de años antes de morir el Papa. Miren ustedes, el 2005 muere el Papa San Juan Pablo II. Esta la publica el 2003. Y dedica un capítulo entero a la Escuela de María, Mujer Eucarística. Es el capítulo 11 de la encíclica Ecclesia de Eucaristía. Dice el Papa, entreleyendo algunos numerales, que si queremos descubrir en toda su riqueza la relación íntima que une Iglesia y Eucaristía, no podemos olvidar a la Santísima Virgen María, Madre y modelo de la Iglesia. El Papa hace referencia a otra de sus cartas apostólicas y dice, en la carta apostólica Rosarium Virginis Maria, presentando a la Santísima Virgen María como maestra en la contemplación del rostro de Cristo, dice el Papa, he incluido entre los misterios luminosos también la institución de la Eucaristía. Nosotros sabemos que está en el quinto misterio, ¿verdad? Luminoso. Porque efectivamente María puede guiarnos hacia este santísimo sacramento porque tiene una relación profunda con él. María con la Eucaristía tiene una relación profunda, dice el Papa San Juan Pablo II. Ahora bien, a primera vista, el Evangelio no habla de este tema, María y la Eucaristía, no habla. En el relato de la institución de la Eucaristía, la tarde del Jueves Santo, tampoco se menciona a María. Se sabe, sin embargo, que estaba junto con los apóstoles unidos en oración. Dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Estaba reunida entonces en este texto con la primera comunidad cristiana reunida después de la ascensión de Cristo y en espera del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora bien, esta presencia de María no pudo faltar ciertamente en las celebraciones eucarísticas de los fieles de la primera comunidad cristiana. Esa primera generación de cristianos que celebraban asiduos en la fracción del pan los domingos, dice los Hechos de los Apóstoles 2:42. Pero más allá de su participación en el banquete eucarístico, la relación de María con la Eucaristía no puede delinear indirectamente a partir de su actitud interior. Entonces, repito de nuevo, para comprender mejor este texto. Más allá de su participación en el banquete eucarístico, la relación de María con la Eucaristía se puede delimitar indirectamente a partir de su actitud interior. María es mujer eucarística con toda su vida. La Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitarla también en su relación con este santísimo misterio. ¿Por qué decimos que entonces María es mujer eucarística con toda su vida? Porque ella le dio vida al Redentor. Ella le dio vida a este Señor Cristo nuestro que está presente en la Eucaristía. Ella es la mamá de la Eucaristía. Miren qué bonito, se me ocurrió ahorita esa expresión. María es la mamá de la Eucaristía. Salió de su vientre, así de sencillo. Ella es la madre de Cristo eucarístico. Entonces, es modelo para la Iglesia en esta intimidad que tiene ella con su Hijo Jesucristo.
Entonces la iglesia la imita en su relación con este santísimo misterio de Cristo. Mysterium fide, dice el Papa, misterio de la fe. Puesto que la Eucaristía es misterio de la fe, que supera de tal manera nuestro entendimiento, nos obliga al más puro abandono en la palabra de Dios. Tenemos que creerlo, dice el Papa, porque este misterio supera nuestro entendimiento. Y nadie como María puede ser apoyo y guía en esta actitud como esta, ¿verdad? Esta actitud que ella tuvo con su hijo, su intimidad que tuvo con su hijo. Nosotros tenemos que imitarla, meditar todo en nuestro corazón, imitarla en nuestra adoración al Cristo bellísimo eucarístico. Ahora bien, repetir para la iglesia, repetir el gesto de Cristo en la última cena, en cumplimiento de su mandato, que él dijo, hagan esto en memoria mía, esto se convierte al mismo tiempo en aceptación a la invitación de María a obedecer sin titubeo lo que ella le dijo en la boda de Caná, hagan lo que él les diga. Ahora bien, con la solicitud materna, esta solicitud materna que muestra en las bodas de Caná, María parece decirnos también a nosotros, no duden, confíen en la palabra de mi hijo. Él, que es capaz de transformar el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre, entregando a los creyentes en este misterio la memoria viva de su pasión, de su Pascua, para hacerse así el pan de vida para todos nosotros. Tomemos lo que dijimos al comienzo. María es la mamá de la Eucaristía. María es la mamá del pan de vida, que es Cristo. Ahora bien, en cierto sentido, María ha participado. Su fe eucarística, incluso antes de que esta fuera instituida, desde antes de que haya sido instituida la Eucaristía, María ya había practicado su fe eucarística. ¿Dónde? Por el hecho de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. Ahí está, sencillamente, en la anunciación y la encarnación. Ahí ella practicó su fe eucarística, dio carne al que se iba a convertir en carne, en pan de vida. Ahora bien, la Eucaristía, mientras remite a la pasión y a la resurrección de Cristo, está al mismo tiempo en continuidad con la encarnación que tuvo en el vientre de María. No debemos de perder de vista a nosotros, repito una vez más, como lo dijimos en la clase de Cristología y de Eucaristía, que la obra redentora de Cristo inicia desde la encarnación. Entonces ahí tiene sentido toda esta teología del Papa San Juan Pablo II, que hace referencia de que María, mujer eucarística, porque ella practicó su fe en la Eucaristía cuando engendró a su hijo. Porque la Eucaristía, cuando nos remite a la muerte, a la pasión, a la muerte y a la resurrección de Cristo, está al mismo tiempo en continuidad pues con la vida misma de Cristo que inicia aquí en la tierra en la encarnación. María concibió en la anunciación al Hijo Divino, incluso en la realidad física de su cuerpo, o el cuerpo humano de Cristo y de su sangre. En este sentido, anticipando en sí mismo lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe en las especies del pan y el vino, recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Fíjense bien entonces que ella concibe en la anunciación ese cuerpo y sangre de Cristo, que Hijo de Dios, en su realidad física. Entonces,
nosotros sacramentalmente hacemos eso mismo que hizo María en la Anunciación. Si ella incluso en la encarnación, ¿verdad? Concibe en su cuerpo este cuerpo y esta sangre de su Hijo Jesucristo, Hijo Divino, nosotros también de alguna manera sacramentalmente hacemos lo que ella hizo en la Anunciación. ¿En qué momento lo hacemos? En el momento que recibimos las especies del pan y del vino. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor, que fueron concebidos en el vientre de la Santísima Virgen María. Es linda la reflexión del Papa San Juan Pablo II. Entonces, hay además una analogía profunda entre el sí de María pronunciado en la Anunciación a las palabras del ángel, y hay una analogía también en el amén que cada uno de los fieles pronunciamos al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta es otra cosa de que por analogía tenemos que tenerlo claro todos nosotros, que la Santísima Virgen María por eso es modelo del cristiano, porque a imitación de ella sacramentalmente, que concibió a su Hijo en su seno, su cuerpo y su sangre, nosotros sacramentalmente concebimos cuando recibimos la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo, hacemos lo que ella misma dice. Entonces, en otro término, dice el Papa, hay una analogía, por lo tanto, en el sí de María, cuando el ángel le anuncia, y el amén de nosotros cuando recibimos la Eucaristía. Porque cuando recibimos la Eucaristía, el sacerdote nos dice cuerpo de Cristo, uno dice amén. Es el sí de María, dice el Papa, porque analógicamente es profunda el paralelismo. A María se le pidió creer en quien concibió por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. Ella creyó. Dice el Evangelio de San Lucas 1:30. Ahora bien, en continuidad con la fe de la Santísima Virgen María en el misterio de la Eucaristía, se nos pide también a nosotros creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios, Hijo de María, se hace presente con todo su ser humano divino en las especies del pan y del vino. Feliz la que ha creído, le dice su prima Isabel, según Lucas 1:45. Con esto, María ha anticipado también en el misterio de la encarnación la fe eucarística de la Iglesia. Cuando en la visitación de este pasaje de la visitación pues, de la Santísima Virgen María, su prima Isabel, que ella lleva en su seno el Verbo hecho carne, se convierte ella de algún modo en tabernáculo, no de algún modo, yo diría al modo querido por Dios, pero sí ella realmente fue un tabernáculo, y el primer tabernáculo de la iglesia, de la historia más bien, ¿verdad? El primero. Dios nunca había venido a la tierra hasta que viene a depositar Dios mismo a su Hijo en el vientre o tabernáculo mariano, ¿verdad? Donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel. Y como irradiando su luz a través de los ojos y a través de la voz de María, ahí estaba irradiando la divinidad. Y la mirada embelesada de María al contemplar el rostro de Cristo también, más adelante, el recién nacido, y al estrecharlo en sus brazos, ¿no es acaso el inigualable modelo de amor en el que ha de inspirarse cada comunión eucarística? Dice el Papa. Ese contemplar embelesada María el rostro de su Hijo recién nacido y estrecharlo en sus brazos es un modelo para nosotros. Cada Eucaristía debería ser un coloquio de profundo amor de mi alma con Cristo,
que viene a vivir en mi cuerpo, en mi ser, en mi persona. María, con toda su vida junto a Cristo, y no solamente en el Calvario, toda su vida hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía. O sea, ella vivió el sacrificio de su Hijo, porque la Eucaristía es la renovación del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Cuando llevó al niño Jesús al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor, también ella oyó anunciar al anciano Simeón que aquel niño sería señal de contradicción y también que una espada traspasaría su propia alma. En esto se preanunciaba así el drama del Hijo crucificado, y en cierto modo se prefiguraba también el Stabat Mater, ¿verdad? De la Virgen al pie de la cruz. Estaba María al pie de la cruz. Quiere decir eso, Stabat Mater. Preparándose día a día para el Calvario, María vive una especie de Eucaristía anticipada. Se podría decir una comunión espiritual de deseo y ofrecimiento que culminará en la unión con el Hijo, su Hijo amado, en la pasión de la cruz, y se manifestará después en el período pospascual, después de su resurrección, en su participación en la celebración eucarística, presidida por los apóstoles como memorial de su pasión. Por eso aquellas palabras de Jesucristo, hagan esto en memoria mía, ella lo está celebrando, porque ella fue la partícipe activa en esta pasión, y que la Eucaristía es memorial de esta pasión. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos cubra con su amor y nos conceda a todos la salvación eterna. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.